Amada iglesia, muy buenos días. Les doy la bienvenida una vez más en este día para estar estudiando las Escrituras. Y nos estamos capacitando a través de el Catecismo de Heidelberg. Durante todo este mes, amados hermanos, estábamos viendo un tema muy importante que es la doctrina de la justificación. ¿Qué significa, mis amados hermanos, el término justificados por Dios? Vamos a hacer un repaso en el día de hoy, ¿sí, mi hermana? Entonces, ¿justificación qué es? Ser hechos justos. O sea, Dios declara a uno que es injusto, que no tiene ni la capacidad, mejor dicho, no tiene ni la oportunidad de poder pagar por sus propios pecados. Pero Dios lo ha declarado legalmente justo. ¿A causa de quién? De nuestro Señor Jesucristo, porque alguien tuvo que haber pagado para que éste sea justificado. Entonces, en la primera clase, en la diapositiva, vamos a estar haciendo un repaso y estábamos viendo entonces la justificación, que es la declaración de la libre gracia de Dios que hace a un hombre o lo declara justo. Vemos entonces en la pregunta 60, vamos a hacer un repaso rápidamente. Entonces en el primer domingo de este mes que nosotros estábamos estudiando, estábamos en la pregunta 60, la cual decía: ¿cómo puede ser justo ante Dios? Y ahí es donde nosotros vimos que solamente podemos, o cómo podemos ser, es cuando Dios nos ha declarado justo. O sea, Dios. Entonces ahí vemos en la diapositiva y en la primera hay una, en la gráfica, entonces ahí que vemos, en la primera óvalo se llama así, de la primera clase que tuvimos. En el segundo domingo vimos la pregunta 61 del segundo domingo de este mes. Se me está perdiendo las preguntas. Ser justo por la fe. ¿Cómo? Entonces, ¿por qué afirma ser justo solo por la fe? Eso vimos en la segunda clase de este mes. Entonces, ahí nosotros estamos viendo problemas. Ok. Que la satisfacción y la justicia y santidad de Cristo es aplicada en nosotros solamente por la fe, ¿cierto? En la tercera clase que vimos de la pregunta 62 del Catecismo, entonces vimos tengo problemas con... Las buenas obras no son el no se medio. pueden justificar ante Dios las buenas obras? ¿Por qué Que sean. no se puede el hombre justificar ante Dios por las buenas obras? Entonces ahí vemos, en esa clase vimos que las buenas obras no son el medio ni el diseño de Dios
para justificarnos. Eso es claro, ¿sí? No es el medio, no es el diseño, no es lo que Dios establece para justificar al hombre. ¿Cuál fue? Para poder justificar al hombre, ¿qué hizo Dios? Solamente declararlo legalmente justo por gracia, por la obra de Cristo. O sea, tenemos que entender que hay alguien que hizo algo para podernos justificar. Y esa la aplicada a nosotros. Entonces, nuestras obras no son el medio, no son el diseño de Dios que usará para justificar al hombre. ¿Hasta aquí claro? ¿Alguna? Cuando nosotros decimos que la justificación es el acto de la libre gracia de Dios de declarar justo a una persona, no está diciendo que no hubo una obra. O sea, la única obra a la que puede satisfacer la justicia de Dios es la obra de Cristo. Porque la obra de Cristo está resarciendo. ¿Cómo? Muriendo por el pecador. Bien. En la clase cuarta de la pregunta 63, nosotros estudiamos. Luego, o sea, después de todo eso, ver luego cómo es posible, porque aquí hace la pregunta, ¿cómo es posible que nuestras obras no merezcan nada? Si Dios promete remunerarlas en la vida presente y en la venidera. Entonces, en la clase anterior vimos las obras buenas que haga el hombre, no son el medio ni es el diseño de Dios para justificar al hombre. Pero aquí en este caso hay algo en particular. Las buenas obras que el hombre hace es por causa de ser justificado. O sea, de ser ya un hombre en Cristo, entonces nuestras obras ya son buenas. Y ya no tienen nada que ver para buscar la justificación, no. Sino que al ser justificados, al ser puestos en Cristo, nuestras buenas obras, ya Dios las ve con agrado. Y esas no son usadas para justificarnos, sino es el resultado de ser justificados. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro durante todas estas clases que hemos visto? Muy bien, entonces Dios es el que ha determinado desde la eternidad justificar a los que ha elegido, a los que son elegidos antes de la fundación del mundo, y que estos que Dios va a justificar son los que llama eficazmente. A estos que Dios justifica son los que regenera, y a estos Dios les da la fe para poder aplicar su justicia en nosotros, la cual Cristo pagó. Entonces, hasta este momento, entonces hemos visto que por la fe nosotros podemos recibir o aceptar, y que esa sea aplicada en nosotros esa justificación, esa justicia de Dios. No por obras, porque no es el medio, no es el diseño por el cual Dios ha establecido para que el hombre se justifique o sea justo ante Dios. Pero después de que sea justificado el hombre, las buenas obras son el resultado de eso. ¿Correcto? Muy bien, entonces en la pregunta del día de hoy, entonces nos corresponde la 64 del Catecismo de Heidelberg, la cual dice, un hermano que pueda leer por favor la pregunta 64 del Catecismo de Heidelberg. Una pregunta dice, pero esta doctrina, ahora sí me pregunta, ¿no hace a los hombres negligentes e impíos? La respuesta es no, porque es imposible que no produzcan frutos de gratitud quienes por la fe han sido injertados en Cristo. Muy bien, entonces hoy algo muy importante que estamos para aprender en el día de hoy, porque tengo problemas con esto. Muy bien. Bien.
Pero esta doctrina, ¿cuál doctrina estamos estudiando? La justificación. La justificación. Entonces, entendiendo esta doctrina, la pregunta que hace la pregunta 64 que hace el catecismo dice: ¿no hace a los hombres negligentes e impíos? Como respuesta, ¿qué dice? No. Entonces vamos a responder a esa gran pregunta. No, porque es imposible que no produzca frutos de gratitud quienes por la fe han sido injertados en Cristo. Entonces, mis amados hermanos, vamos a estar desarrollando en el día de hoy la pregunta 64. Con esto, entonces, vamos a empezar con un primer punto que es muy importante. Entonces, en la diapositiva vamos a estar viendo que dice: ¿por qué producen frutos de gratitud? O sea, ¿cuál es la causa de que un cristiano produzca? No sea negligente ni tampoco viva como un impío, sino que hay una razón de ser por la cual nosotros hoy vamos a estar recordando, porque es posible que ya lo hemos estudiado, y si no lo sabemos vamos a aprender. Y uno es porque Dios, primer punto entonces vamos a ver, es porque la causa es que Dios ha cambiado nuestra naturaleza. Esto es algo muy importante y yo les pido, mis amados hermanos, abramos las escrituras, Mateo 7, 17 y 18. Y el hermano que lo haya encontrado, por favor, pueda leer fuertemente. Mateo capítulo 7, versículo 17, 18. Sí, Mateo capítulo 7, versículo 17 y 18. Dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Correcto. Aquí en este versículo lo que Cristo está manifestando es que hay un árbol bueno. ¿Quién es ese árbol? Recuerde que Jesucristo en otras escrituras habla de que Él es la vid verdadera. Y los que hayan sido injertados en Él. Entonces, esto es lo que estamos viendo, que al ser injertado el hombre en Cristo, su naturaleza cambia. ¿Cuál era su naturaleza antes de ser injertado? Un sinónimo de injertado, que sería ahí. ¿Un sinónimo? ¿Qué sería? Añadidos, adoptados, sino que las escrituras usa un ejemplo que se usa mucho en el campo, y nosotros que algunos hemos estado en el campo, para poder poder que una planta o dé fruto de una cepa de otro árbol para que éste produzca de ciertas características de este árbol, y es necesario que sea desgajado de este árbol e injertado en esta, y cuando él produce ya va a producir todas las características de la cepa de este árbol. Ese es el ejemplo que está haciendo. Entonces ya su naturaleza del pámpano o de la rama que es injertada cambia, no es de la que él estaba, o que venga con la misma naturaleza o esencia que tenía antes y quede injertado con esa. No, totalmente va a cambiar. Eso es lo que sucede, y por lo tanto, amados hermanos, con esto es imposible que aquel que ha sido adoptado por Dios, injertado en Cristo, añadido, pues no produzca frutos, buenos frutos. Porque el que hace que nosotros produzca frutos es Dios mismo. Eso lo vamos a ver. Un hermano que por favor busque Filipenses capítulo 2, versículo 13. Lo pueda leer fuertemente. Porque esto es tan importante. Al ser injertados, Dios cambia nuestra naturaleza. Y al estar en Cristo, Dios persevera en nosotros para que en nosotros se produzca el fruto
del Espíritu Santo o frutos de gratitud. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, versículo 13? Entonces, hasta este momento, mis hermanos, sí, Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Entonces, hasta este momento, mis amados hermanos, es claro, ¿sí? Por lo tanto, al ser injertados en Cristo, por lógica, nosotros vamos a dar frutos que son acorde a la naturaleza de Cristo. ¿Sí, mi hermana? Filipenses. Filipenses 2:13. ¿Sí? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Perfecto. Aquí es donde nosotros podemos entender que al estar nosotros injertados en Cristo, añadidos, adoptados por Dios, pues Dios mismo persevera en nosotros para que produzcamos, para que de nosotros haya frutos buenos. ¿Por qué? Porque estamos en el árbol que da buenos frutos. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? ¿Se entiende por qué es imposible que una persona que ya ha sido justificada sea negligente o viva impíamente? ¿Se comprende? ¿Sí? La razón por la cual es porque ha sido cambiada, ¿qué? Nuestra naturaleza, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a seguir, mis amados hermanos, entonces teniendo en cuenta esto, la otra diapositiva es el por qué produce frutos de gratitud la iglesia, el pueblo de Dios, el individuo que es creyente. Entonces, vimos que en la primera fue por que Dios nos cambió nuestra naturaleza. Ahora, por diseño. Esto es algo muy importante, mis amados hermanos. ¿Qué significará el diseño del hombre? Hermanos, ¿estamos aquí? ¿Qué significará? Muy bien, ¿y cuáles son esas características de uno entender que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué tenemos que? Pensamos. Razonamiento. Razonamos, sí. ¿Qué más? Razonamos. ¿Qué tenemos razonamiento? ¿Qué tenemos qué? Voluntad. ¿Qué tenemos emociones? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el diseño, mis amados hermanos? Cuando Dios crea al hombre, a Adán y a Eva, los hace a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué entendemos con diseño? ¿En qué? ¿En qué? No, ¿en esa imagen qué? En los atributos que Él nos apoya, ¿Qué cuáles son? que nos comunica. ¿Cuáles son los que vimos ahorita? El razonamiento, la voluntad y el carácter. Las emociones, ¿cierto? Y las- Y la espiritualidad. Entonces, tengan en cuenta, mis amados hermanos, que el hombre sin Cristo, este diseño está. Y lo tiene porque así Dios lo creó desde el inicio. Razonamiento, voluntad. Y emociones. Y una espiritualidad. La espiritualidad tiene que ver que el hombre siempre va a tener, si está sin Cristo, va a tener siempre esa voluntad de buscar a alguien superior, a alguien y a quien adorar. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros damos o podemos producir frutos de gratitud de manera racional, voluntaria. Esto es algo muy importante, porque al cambiar Dios la naturaleza del hombre, ¿qué hace también Dios? Regenera ¿qué? Nuestro diseño, ¿sí? Regenera nuestro razonamiento, regenera nuestra voluntad, regenera nuestra
restaura nuestra espiritualidad. Por eso, mis amados hermanos, es imposible que el creyente, que el que ha sido justificado, no produzcan frutos de gratitud. Porque todas estas cosas Dios las ha tenido tan en cuenta, tan pendiente, tan precisas, que hace que cuando cambia nuestra naturaleza, nuestro diseño también ha sido regenerado. ¿Qué ha sido regenerado, mis amados hermanos? Nuestro diseño. ¿Qué? Nuestro diseño. Sí. ¿Y que nuestro diseño qué regenera? El razonamiento, la voluntad, las emociones y la espiritualidad. Eso es lo que Dios restaura. El hombre sin Cristo razona, tiene voluntad, tiene emociones, tiene una espiritualidad. Pero todo lo que hace este hombre sin Cristo, sus frutos o sus obras son malas. Solamente tienen que ser buenas cuando estamos ¿en dónde? En Cristo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún aporte? Se comprende la razón por la cual es imposible que el hombre sea negligente y viva impíamente al ser justificado. ¿Algún aporte, mis amados hermanos? Bien, entonces vamos a recordar un poco. ¿Qué vimos entonces? En primera instancia, ¿por qué es imposible que el hombre sea negligente y viva impíamente? Porque Dios ha cambiado nuestra naturaleza. Porque Dios, Nos ha injertado al injertarnos en Cristo, nos cambia nuestra naturaleza. Y al ser injertados en Cristo y cambiar nuestra naturaleza, ¿qué también sucedió? cambiamos todos nosotros. Muy bien, cambió nuestro diseño, o sea, nuestro razonamiento es cambiado, es renovado, nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestra relación con Dios, que es a la espiritualidad. La relación con Dios ha sido restaurada. Por esa razón, mis amados hermanos, en conclusión, esto es muy importante en la práctica. ¿Por qué estamos nosotros aquí? ¿Por qué crees, hermano, que esté aquí en la iglesia en el día de hoy? Porque Él cambió nuestra espiritualidad. Porque ya nuestra naturaleza es la que está en Cristo. Por tanto, nuestras obras son acordes a las de ¿quién? A las de Cristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, para entender esto de ser adoptados y de ser añadidos, esto es muy importante en la práctica. Y es que esto se ve manifestado o reflejado, amados hermanos, cuando nosotros estamos en una iglesia local. Nadie, amados hermanos, nadie que pueda decir soy justificado y estoy en Cristo, está injertado, está fuera de la iglesia o no tiene iglesia, este hermano está mintiendo. Porque una de las evidencias que podemos nosotros manifestar en nuestra vida de que estamos injertados en Cristo es que estamos añadidos a una iglesia y a una iglesia local. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque si estamos separados de la iglesia es probable que sea negligente y que viva una vida impía. Mientras que estamos en la iglesia, mientras pertenecemos, tenemos membresía en una iglesia local, aún así, si es perezoso o negligente, unos a otros nos estamos motivando para que podamos producir frutos del Espíritu Santo. La motivación de poder hacer obras y no estarnos quietos, es importante estar entre la iglesia. Porque entre hermanos nos motivamos para ser útiles. Fuera de la iglesia, mis amados hermanos, es una mentira decir que estamos injertados en Cristo o que somos justificados por Dios y no estar o no pertenecer a una iglesia local. Porque es aquí donde nosotros manifestamos la obra de la justificación de Dios en nuestras vidas.
Así que, mis amados hermanos, esto es muy importante, porque ciertamente en nosotros habrá negligencia, habrá mucha pereza y habrá prácticas de los que hacen los impíos, pero entre nosotros nos ayudamos para que esas cosas cambien, para que produzcamos frutos dignos de arrepentimiento. Esto es algo muy importante en la práctica de nuestras vidas. Entonces, todo aquel, amados hermanos, que diga que es justificado por Cristo y no pertenece a una iglesia local y que no está bajo una cobertura de una iglesia local, esta persona no está justificada. Pero, no sé, Pregunte. a usted no está bajo la iglesia, digamos familias que se encuentran alejadas. Que no pueden congregarse o algo. Exacto, pero Ah, sí, es diferente. Hablo en el sentido, Diferente. no en la imposibilidad de poder congregarse de manera presencial en un lugar, ¿sí? ¿A eso me refiero? O que no asisten y teniendo cerca una iglesia. porque es que digamos, o sea, yo entiendo, pero Dios obra a través del impío, pero también a través del creyente. Sí, Dios obra. Bendice. ¿Sí? A mí me llega trabajo a través de gente impía, pero también me bendice a través de la iglesia. ¿Sí? Pero en el caso de las familias, digamos nosotros, hay familias que a través de las redes les llega la palabra de Dios. O sea, ¿cómo podría yo ver esa bendición según lo que usted dice que solo a través de la iglesia? Muy bien. Cuando nosotros hablamos del tema de la eclesiología, vamos a entrar un poco en esto, para que nosotros podamos entender la razón por la cual Dios usa como analogía el cuerpo. ¿Sí? Entonces, algo muy importante, cuando Dios añade o cuando Dios injerta a alguien es porque hace un énfasis de que esta persona ya pertenece al cuerpo. Y cuando nosotros vemos el cuerpo, ningún miembro está separado o ningún miembro hace cosas fuera de estar en el cuerpo. Cuando nosotros vemos de que una persona en la iglesia manifiesta, ¿sí? Manifiesta esa unidad con Cristo, esa unión con el cuerpo de Cristo, lo vemos a través de actos visibles que son como la confesión de su fe, pero también por su bautismo, también porque participa de la cena, por todos los usos de medios de gracia, está manifestando esta persona de que está en el cuerpo. Hasta ahí no sé si es claro o hay alguna otra. Yo creo que mejor porque no orientamos la pregunta donde va, que no se ha respondido. La pregunta 64 es la que estamos, ¿cierto? Sí. ¿Qué dice ahí la pregunta? La pregunta dice, ¿por qué esta doctrina no hace negligente O al impío. creyente? Sí, al hombre. ¿Sí? Y nosotros hemos visto ¿cuál doctrina? La doctrina de la justificación. ¿Qué es la justificación? El acto de la libre gracia de Dios por la cual somos declarados justos. Y la respuesta dice, hemos sido injertados en Cristo. El ser injertado en Cristo dice que toda persona que ha creído en Cristo ha nacido de nuevo, ya pertenece a la iglesia, ya está en el sentido de la iglesia universal. Una cosa es la iglesia universal, otra es la iglesia local. En la iglesia universal están todos los creyentes que han confesado a Cristo como su Señor, Dios y Salvador. Sin embargo, los frutos de gratitud, a lo que llama el catecismo, no es el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Los frutos de gratitud tienen que ver es con que si yo estoy en Cristo, me alimento de Cristo, por naturalidad voy a comportarme como Cristo. ¿Qué significa eso? Pues si no hay iglesia, voy a buscar una iglesia. Si no existe una iglesia cercana, pues mientras fundamos una iglesia o nos reunimos con otros a hacerlo, porque el cristiano quiere estar con cristianos, el cristiano no es olímpico. O sea, no dice yo creo en Dios y me quedo en mi casa y sigo viviendo mi vida. El creyente verdadero tiene frutos de gratitud. ¿Dónde yo voy a agradecer?
En la iglesia. ¿Dónde yo voy a presentar la obra de Dios? Es en una iglesia local. Entonces hay varias realidades que se han presentado. Una es, no tengo iglesia, entonces busco iglesia. O sea, uno puede haber estado en doctrinas equivocadas, muchos de nosotros nos pasó, y un tiempo nos quedamos sin iglesia. Pero estábamos buscando un lugar donde Dios nos añade. Y cuando Dios nos añadió, pero nunca dejamos de ser cristianos. Estamos produciendo frutos de gratitud. Cuando llegamos a la iglesia queremos servir, estar. La respuesta, pero ¿por qué nosotros producimos esos frutos? Porque estamos en Cristo. Estar en Cristo no es algo místico. Desde un propósito ontológico, o sea, del trascender, nosotros siempre estamos queriendo conocer más de Dios, alimentarnos más de Dios, porque es natural. Hay tres razones fundamentales. No solamente hemos nacido de nuevo, Dios nos dio su espíritu, el amor en nosotros. Otra razón fundamental, nos dio un espíritu nuevo, mientras que el no creyente no le gustan las cosas de Dios y está distraído en otras cosas. ¿Cómo es el creyente? Está ávido de aprender, de conocer, de tomar nota. No solamente está aquí porque me tocó, porque soy hijo de cristianos o porque me bautizaron de chiquito. No, el creyente desea, anhela. Ese es un tema, es permanente. Pero mientras que estamos en esa condición, diácono Yamil, para todos, Sí. pasa algo importante. Estamos en una condición de pecado con el cual nosotros estamos luchando todo el tiempo. Esa condición me hace que yo también esté inclinado al mal. Cualquier momento que un cristiano se medio separa de los medios de gracia, dentro de los medios de gracia está la oración, está la lectura de la palabra, está el congregarme, está, ¿qué más está? Los sacramentos. Falta uno importante. La congregación. Falta uno importante, ya dijimos. La predicación. Falta uno importante, la disciplina. La disciplina. Pero yo no me puedo autodisciplinar. ¿Quién me puede corregir? Alguien que esté en autoridad para enseñarme, exhortarme, animarme, formarme, edificarme. Entonces, eso es importante. Yo entiendo el énfasis de la iglesia local, pero cuando la respuesta no está diciendo eso, la respuesta está diciendo que la doctrina de la justificación está hablando de la obra de Dios, de su perseverancia y al final de su logro soberano, providente, de que nos asegura que el salvo es salvo por lo que Dios está haciendo en uno. Y lo que uno está haciendo es porque sencillamente Dios, como usted lo dijo muchas veces, está perseverando en uno. Pero ¿cómo lo hace? No lo hace místicamente, no lo hace mágicamente. El que nace de nuevo, solo piensen en Pablo. Pablo está con mucha gente y el único que lo tumban es a él. El único que le hablan es a él. O sea, hay una voz audible que le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién escuchó? Solo Saulo. Pero inmediatamente cuando él le dice qué pasa después, con todo el conocimiento que él sabe, es guiado a donde otros hermanos para poder tener esos frutos de gratitud. Sí. Por eso Pablo dice: yo soy apóstol de Cristo, servidor de Cristo, una y otra vez, y dice: he sido hecho ministro, ahora sufro por la iglesia, voy a luchar por la iglesia, voy a servir en la iglesia. Su amor por Cristo se traduce en la iglesia local. Como el fundador de iglesias, que no son uno en millones, ¿sí? Eso es lo que no entendemos. Pues nosotros tenemos supeditados de dar los frutos de gracia en un entorno, como dice el diácono Sergio, no cristiano, porque cuando uno hace tratos con no cristianos, pues ellos tienen que saber que soy cristiano y no avergonzarme de eso, no porque diga soy cristiano, sino porque mis tratos son justos, porque digo la verdad, porque no miento, porque me comporto bien, porque me visto bien, porque hablo bien. Hay muchas cosas que van, y todo es para Dios, y creo que ahí nosotros miramos. La respuesta de la pregunta es porque si hemos sido injertados en Cristo, y Cristo, usted tocó el texto de Filipenses, es el que nos asegura, dice, produciendo el querer y el hacer por su buena voluntad. Diácono Mario, ¿cómo se traduce en una sola palabra eso? El querer y el hacer. ¿A qué? Obediencia. Obediencia, responsabilidad. Ahí es donde uno sabe. Pero si por decir,
todo el tiempo a mí me están diciendo, no sea negligente, entregue las cosas a tiempo, llegue temprano. Es una contradicción. ¿Sí se da cuenta? Gracias. Entonces, es sencillo. Muy bien, entonces en este orden de ideas, en donde nosotros podemos hacer que los frutos de gratitud por la obra del Señor en nuestras vidas, es en la iglesia. Claro que cuando nosotros estamos afuera, estos son manifestados a causa de que somos cristianos, o de que estamos en Cristo. Esto es algo muy importante. Entonces, esto, lo que dice en Filipenses, algo muy importante, capítulo 4, con eso ya vamos a terminar la clase. Un minuto para orar y para terminar. Filipenses 4, versículo 1. Ya no quiero moverse. Ahí están las diapositivas, ven ahí el texto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Muy bien, mis amados hermanos, a causa de que Dios nos ha cambiado nuestra naturaleza y ha regenerado nuestro diseño, ya nosotros hemos de pensar en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que es de buen nombre, en lo que es, si hay alguna virtud, en lo que es digno de alabanza. Esto es lo que piensa el justificado. Aparte dice Pablo en el versículo 9, que esto es lo que nosotros vemos dentro de la iglesia o al estar en una iglesia local. Pablo dice, lo que aprendisteis. Entonces, el cristiano aprende, recibe, oye y ve lo que otros hermanos hacen. Eso es lo que está diciendo en el versículo 9. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos paz, la cual Dios nos da por estar en nosotros. Oremos, mis amados hermanos. Amado Dios, Padre Santo, te damos muchas gracias por esta oportunidad de aprender de tu palabra. Gracias por el privilegio, Señor, de cada vez más capacitarnos en las Escrituras y alrededor de ella estar confirmando en nuestros corazones el conocimiento que nos ayuda a crecer en la fe. Yo te doy muchas gracias, amado Padre, por mis hermanos que están en este momento, que vinieron y se esforzaron para aprender de tu palabra. Y gracias por las Escrituras, amado Dios, por la cual nos ayuda a crecer y a tener ese entendimiento. Y de esa manera, amado Dios, nuestra manifestación aquí de estar en este día son frutos de gratitud por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por salvarnos, por justificarnos en tu Hijo amado Jesucristo. En el nombre de tu Hijo, amado Padre, te damos gracias. Amén.